con el auspicio de Centro Médico Dermoestético y Clínica de Estética Quantum, presentamos La Receta. Oye, Patita, Ya. mira, hay cosas que de repente nos pueden decir, qué sé yo. Oye, tienen que decir que amanecieron bien. Pero efectivamente yo creo que amanecimos bien. Estamos en el 4º capítulo de La Receta. ¿Te parece? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oh, no digas tanto. porque Jorge, qué coincidencia. Yo también estoy muy feliz. Creo que hemos hecho un trabajo importante, educativo, y que ustedes nos van a entender, van a aprender, que es nuestra móvil de vida. De Y vida. queremos que ustedes lo hagan y sepan de qué estamos hablando. Sí. Unos invitados de lujo. Nuestro programa no se detiene con tanta personalidad pública reunida. Para darle el broche de oro, está con La Receta Jimena Rifo, activista del movimiento Ni Una Menos Chile, quien se referirá a la violencia ejercida sobre la mujer hoy y siempre. Para cerrar esta interesante y educativa jornada, nos acompaña el doctor Patricio Fuentes, neurólogo, especialista en deterioro cognitivo, el cual conversará sobre los mitos y verdades del Alzheimer. Un agrado, buenas tardes, Jimena, de nuevo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo primero, un agrado estar contigo, Jime, y te quiero preguntar, ¿cómo podrías definir la violencia hacia las mujeres? Como, aparte de los golpes, la violencia psicológica, porque hay muchas mujeres en este momento en el programa y sería bueno que con tu experiencia nos dijeras. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña acotación, que cuando hablan de la mujer en forma singular, es una manera bastante esencialista. Entonces nosotras hablamos de las mujeres, puesto que la violencia no es hacia la mujer específicamente, es decir, no somos un sujeto determinado, esencializado, sino que somos múltiples, diversas, muchas tareas, desde los distintos ámbitos de la existencia. Entonces, primero que nada, decir mujeres es mucho más politizado que decir mujer. Mujer es muy neoliberalismo, incluso podía decirlo directamente, es decir, concretamente, que es un concepto que trata de encapsular. Entonces la realidad de las mujeres son muchas, y es por eso que nosotros hablamos de la violencia estructural hacia las mujeres, porque tanto la doctora Cerda o la que está ahí, la periodista, es decir, todas vivimos de alguna manera alguna violencia específica a nuestra propia existencia y como género también. Perdón que te interrumpa, ¿el término sororidad va involucrado en esto? Mira, muchos lo usan, primero sororidad viene de sor, viene desde un origen cristiano que tiene que ver con la sor, que es la hermana en religión, y Marcela Lagarde lo plantea, que es una filósofa mexicana, como por una especie de apoyo mutuo entre mujeres, es decir, una comprensión por ejemplo, a la violencia, que las mujeres la entienden, cosa que a algunos varones les cuesta un poco más porque no lo existencializan en el cotidiano. Entonces el término sororidad para, por ejemplo, las feministas más radicales no conviene mucho, porque en el fondo también viene a ordenar un tipo de relación o solidaridad entre mujeres. A mí en lo personal sí me gusta el término sororidad, porque tiene que ver con sentirse acompañada, sentirse comprendida, etc. Así que desde esa perspectiva... Exacto, porque la violencia no es solo física, eso hay que hacer hincapié. Bueno, esa fue mi pregunta que no me la ha contestado. ¿Qué otro tipo de violencia, para que la gente sepa y hablemos de este tema como más transversal? El problema, si hablamos desde que ustedes son médicos, es decir, desde la medicina, podemos hablar desde la biología, el primer problema que está aquí relacionado tiene que ver desde el concepto, desde lo biológico, ¿no? Es decir, concretamente desde nacer hombre o nacer mujer, toda la estructura, el entramado social es desfavorable o menos favorable hacia las mujeres. ¿En qué sentido? Por ejemplo,
de partida tenemos que ver con un condicionamiento psicosocial en que las mujeres son más recatadas, más sutiles, más suaves, etc. Características que se tratan de relacionar de acuerdo al género de las personas y no por el solo del hecho de ser persona. Tenemos violencia sexual, por ejemplo, el hecho que una niña, hablamos preadolescente o una mujer, es acosada, es vista como un sujeto social abarcable. Es decir, no le pasa a un varón, por ejemplo, que vaya caminando y que lo abarquen desde la mirada o desde el lenguaje, etcétera. Es decir, eso puede ser que algún varón lo piropeen, etcétera. Ahí hay todo un rollo que es un piropo, ¿no? Es decir, como, pero en conceptos generales tiene que ver con abarcar a un sujeto que tú no conoces y trascender su intimidad, es decir, abarcar su ser, su persona. Entonces, el transitar en la calle es muy distinto del ser hombre a ser mujer, simplemente porque el hecho de ser mujer es catalogado como, es decir, si una mujer es guapa en los conceptos éticos, digamos, más o menos europeizantes, te volteas, etcétera. Pero eso no, lo que nosotros sentimos en eso tiene que ver con justamente sentir que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo social. ¿Te das cuenta? Entonces, no es reconocido como un sujeto individual. Yo te entiendo lo que tú me dices, pero mira, Jimé, yo soy dermatóloga y yo no sé si a ti te ha pasado, pero déjame hablar de lo que a mí me ha pasado. En mi consulta hay pacientes que me dicen, me acosa mi jefa, me piropea, y si yo le digo, ¿por qué no la denuncia? Y me dice, no, porque quizás qué van a decir como que yo, o sea, a mí yo defiendo, soy mujer, me encanta el feminismo, me encanta todo lo que sea belleza, a mi manera, pero yo creo que de repente esto se trata de que la gente también en la casa escuche a cuántos hombres los lingotean las mujeres. El tipo puede perder la pega, le tiran los calzones por arriba y no puede defenderse. Entonces es como que no se sabe mucho también la violencia hacia el hombre, porque las mujeres también dan mirada. En una reunión hay un tipo y las mujeres se lo comen. O sea, es como para ambos lados. Lo que pasa es que la mujer, como tú dices, más débil, se nota, y biológicamente yo no sé si a un hombre le dirían que tuviera pechuga y amamantara a su guagua, sería igual tan feliz, porque tampoco les damos mucha cabida en la parte que tienen de la familia. Nosotros tenemos una cosa que las abuelas nos han enseñado, cosas de machismo, y seguimos con la tontera. Entonces, yo creo que hay una mezcla importante. Ahora, yo creo que es súper importante lo que tú has dicho. Y mi pregunta iba a más. Esta pandemia que ha sido lapidaria con todo el mundo, a todo nivel, ¿cómo se ha visto la violencia en las mujeres en la pandemia? Sí, mira, quiero aclarar algo aclararlo desde mi perspectiva, por supuesto, del feminismo que activo, que tiene que ver con esas actitudes que tú dices de mujeres que se llegan a comer un varón, sí, que lo pueden acosar, hay hombres que son violentados, etc. Es una situación que se da, pero que sin embargo no es la dinámica social constante. O no y se que sabe tanto, claro. esas actitudes también son patriarcales, es decir, estamos hablando aquí de un patriarcado que está en las madres, en las abuelas, que está en la niña, que la están educando, etcétera. Es decir, un patriarcado, estamos hablando de un machismo, que sería como especie del hijo del patriarcado, ¿cierto? En que está estratificando los sujetos según su sexo. Y bueno, con respecto a la pandemia, la violencia, digamos, más específica, imagínate que hay una filósofa que es Colette Guillermin, que ella habla de 3 tipos de violencia de género, de violencia sexual, y que tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación del cuerpo de las mujeres, con la apropiación de los productos, es decir, los hijos, el trabajo doméstico, etc. La obligación u obligatoriedad sexual que se da dentro del matrimonio. Suponte yo, para mí fue muy impactante saber que dentro del matrimonio existía la violación. Es decir, algo que ni siquiera te lo imaginabas antes, porque el concepto del matrimonio es como que si tuvieras a una mujer en disposición sexual constante, y no se habla de
de conversación, de acuerdo, de seducción, de amor, de afecto, de amor, sino que se habla de que, y yo lo escucho incluso en mi familia, en mis familiares varones, es decir, como que la esposa tiene que estar a disposición. Entonces, el feminismo viene a irrumpir y estamos hablando de una violencia que está muy solapada y que en este momento, el estar encerrada, entonces está esa obligatoriedad sexual, esa obligatoriedad de atención a los otros, es decir, las mujeres finalmente son las que se hacen cargo del cuidado de los adultos mayores, de los niños, de todos los sujetos de la casa, fundamentalmente, porque ahora hay otros que están participando, pero se ve como que está naturalizado que la mujer, por el hecho de ser mujer, lo tiene que hacer. Entonces ahí está el problema, ahí está la violencia, el naturalizar. Quería preguntarte, este colectivo que ayuda, promueve la Ni Una Menos, que es tuyo, me imagino que va encaminado a estratos socioeconómicos un poco más bajos. Sí. Pero la violencia, perdón, yo no soy entendido, me imagino que es bastante transversal. El hecho de ser transversal, ¿ustedes llegan a barrios más acomodados, o estratos más acomodados con tu colectivo o son ninguneados ustedes o pasan desapercibidos ustedes? Es una pregunta que cae de cajón en realidad, porque efectivamente las violaciones, como dices tú, intramatrimoniales, claro que yo creo que, perdona, yo tengo bastantes años, pero yo creo que esa cosa se da, me imagino todavía, pero se daba mucho hace 40 años atrás. Sí, yo creo que ahora ha cambiado. Ahora me da la impresión que es menor. Por todo lo que estás diciendo, la mujer se ha visibilizado, estos colectivos, las tesis, todo eso que ha sido una revolución feminista y bien, qué bueno que llegó, ¿te fijas? Pero me gustaría saber si ustedes llegan a ese estrato socioeconómico un poquito mejor con este colectivo. Sí, mira, independientemente del colectivo, porque nosotras fundamentalmente en este momento ahora estamos en las redes sociales, las otras veces hemos estado en la calle activando en plena Alameda, Paseo Ahumada, etcétera, gritando contra los feminicidios. A mí me parece que más bien como feminismo, el feminismo está llegando a distintos estratos sociales y que claro, se ve de distinta manera, no es lo mismo estar en la población que estar en el barrio alto, ¿cierto? Pero sin embargo en el barrio alto las mujeres igual, de la misma manera, no sé, pues allá, si en la población están deprimidas, en el barrio alto están medicalizadas. Sí, pues. Sí, pero ustedes llegan ahí, esa es la pregunta. No, pero la pregunta es si ustedes alcanzan a llegar a esos barrios tan bien acomodados, esa gente, para que sea transversal la cultura, no se deje pasar a llevar, la cosa que realmente nos interesa. Nos han invitado de distintas, de la Finisterra, de algunas universidades que nosotros estamos dispuestas a ir y conversar con cualquier tipo de mujeres, pero obviamente que nuestro trabajo fundamentalmente está sobre todo a través de las redes. Yo creo que lo que más impacta son los familiares de víctimas de feminicidio, es como personas que están mucho más... Y bueno, la violencia, insisto, es a nivel que estemos más oculta y que sea de otra manera, pero se manifiesta de igual manera. Si el tema es que seas mujer y vas a sentir que no es... Bueno, si están fijados las marchas que han sido más de 1 millón de personas. Sí. Qué bueno. Oye, una pregunta, yo me dedico a la cirugía estética y opero transgénero. ¿Ah? Entonces, ellos sufren violencia en la calle. Ellas, porque son ellas, ¿pueden participar de este colectivo también o no? Sí, las mujeres transgénero dentro del feminismo. Aunque no tengan el carnet de identidad que se llama Elena, por ejemplo, a eso me refiero. Yo creo que están bastante insertadas como desde la perspectiva de ser reconocidas como mujer. De hecho, antes no participaban de los encuentros feministas y ahora sí, no hay ningún problema. Es decir, el hecho de no aceptarla ya es un motivo de discriminación. Me parece, sí. Jimena, mira lo que te voy a preguntar, pero súper preciso. ¿Qué es lo que tú crees que más le va a ayudar a la mujer para salir de como subyugación, que le tiene miedo al hombre, que le pega? ¿Qué es lo que más, si tú tuvieras un amigo que va a ser presidente de la República, le dirías, pero invertemos plata en esto? Mira, yo creo que lo que más ayudaría es la honestidad, es como una vida, es decir,
sacar, vivir una vida de transparencia, es decir, no sé, pues tendría que cambiar la cultura en general, porque estamos en una cultura de la mentira, en una cultura del ocultamiento, es decir, vemos, no sé, por el mismo caso que vimos ahora de Corpesca, el Orpis, un ladrón, te das cuenta, y ahora ni siquiera, es decir, y fíjate la basura de que los mismos impuestos internos no le van a cobrar lo que corresponde que por todas las estafas que se han hecho. Entonces, hay una sociedad corrupta, enferma, entonces por mucho que se hagan políticas o la mujer cambia el switch, si no cambiamos una sociedad que gire en torno a la honestidad, a la transparencia y a una vida más humanizante, es decir, como todo el mundo vive más vivimos como, no quiero denostar el arte, pero una performance, en el sentido de una puesta en escena. Entonces yo creo que cuando se acabe esa puesta en escena, podemos hacer cosas mucho más reales, ¿te das cuenta? Porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con muchas cosas. Sí. Si no, le vamos a dar la responsabilidad a las mujeres individualmente y eso no, por lo menos no. No, pero yo creo que si tú ves en televisión, no se deje golpear como está saliendo ahora, alguien maltratado, porque también conversamos, fue violencia cuando quemaron a esa carabinera ahí en la Alameda, hombres, o sea, hubo una violencia, pero al final eran tantos heridos, resultó así el desfile y la carabinera quema entera su tórax, sus mamas. Entonces yo creo que la violencia es de un abanico gigante y yo creo que tú has dado en el clavo, o cultura o no hay nada y la gente tiene que decir yo fui violentada. Exactamente. Ahora la pregunta como súper importante, tú me dices que tiene relación la cultura. ¿Y qué tendríamos que hacer con los hombres también? Porque tratemos de decirle a los hombres... Educación. ¿Ah? Educación, o sea, finalmente eso... A los hombres, siempre uno, claro, como uno le puede hablar a las mujeres con más propiedad porque tú lo vives, lo crees tú. A los hombres, bueno, los hombres hay una cultura en que, por ejemplo, tú puedes decir algo, pero si lo dice un hombre tiene más valor y puede decir lo mismo que tú. Es decir, a lo mejor no se dan cuenta... y lo inmediato, pero si se empiezan a poner a poner más atención, cuando lo dice un varón tiene mucho más peso semántico inclusive. ¿Tú crees? ¿O uno ha seguido con esto? Porque si a mí un varón me dice algo y yo pienso otro... Yo lo que le diría a los varones en concreto y directo, rompan el pacto de silencio, rompan el pacto de ocultamiento, rompan el pacto de justificar al violento, al acosador, al que embriaga a las amigas, a las mujeres para llevárselas a un dormitorio, porque eso los varones lo saben. Y imagínate cuántas mujeres que hablan de violencia, si hemos levantado la mano, muchas mujeres estando en espacio, es decir, ¿qué mujer ha vivido un tipo de violencia? Todas levantan la mano, todas, te prometo, todas. De alguna u otra manera, de que la han acosado en la calle, la han piropeado, la han abusado de mayor grado. En cambio, los varones está el silencio. Entonces, mientras exista esa cofradía, esa como especie de impunidad de continuar, es difícilmente que nosotras hagamos la pega sola. Estudié en colegio de hombres, ¿ah? Y yo creo que lo mejor que pudo haber pasado es que los colegios mixtos sean la gran mayoría. Sí. Porque de ahí tú tienes la relación hombre-mujer desde la cuna. Eso es muy bueno. Entonces yo creo que eso hay que metérselo en la cabeza a los niñitos o a las niñitas que tienen 5 años, 6 años, que son iguales, que se respetan, que no solo respetan los juguetes, ¿te fijáis? Entonces yo creo que nosotros tenemos más años, qué sé yo, pero yo creo que la juventud estoy hablando de la sala cuna, para arriba, va a haber mucho menos. Este tema que usted tiene colectivo, todas las cosas, esto no existe en Alemania. Esto no existe en Alemania ni en Suecia. No existe esto o sea, a una mujer que son bastante encachaditas, las rusas, nadie se le ocurre decir, uy, qué buena tata, en la calle. Esto no pasa. Ni en las reuniones de trabajo, en ningún lado, ni en Suecia, ni en Alemania. Yo lo he dicho porque he sabido mucho de estas cosas en Alemania, sobre todo. Oye, yo te quiero preguntar algo, Jime.
me ha encantado el tema, creo que me estoy poniendo en el caso o de minoría o de mayoría, pero es lo que de repente se conversa en la... ¿Qué pasa con la violencia de mujer a mujer? Es una violencia patriarcal más, porque no porque sean mujeres te voy a decir que se va a aceptar, etcétera. De hecho, hay parejas de lesbianas y hay bastante violencia en pareja, que es un tema también no muy tratado, porque las lesbianas parece que, o las relaciones LGTB en general, como que no son muy reconocidas aún, a pesar de que están legales, se pueden casar y todo. Pero lo que existe, es decir, y en el fondo, ¿qué es lo que es? Todas hemos sido educados y educadas en una cultura patriarcal. Entonces yo misma, que soy feminista y que tengo un montón de años en el feminismo, obvio que uno también tiene sus contradicciones. Oye, Jimena, estamos a prox. 1 año y medio de tener una constitución nueva en Chile. ¿Qué pondría así, pero de base? No quiero que me caigan todas las leyes, la ley Gabriela, 21.212, 21.513, no. ¿Qué es lo más importante para el colectivo que tú participas tan fervientemente? Voy a decir solo 2 cosas para no alargarme, pero yo creo que lo fundamental, una constitución define al sujeto, a la sujeta, persona, y tenemos que dedicarnos con pinza a definir el sujeto, persona y los derechos de esta, porque de ahí creo que se cinden muchos valores y muchas guías políticas, económicas, para determinar el resto. Pero yo creo que cuando escindimos personas, imagínate que los mismos derechos humanos dejan fuera a los niños y a las mujeres, y tienen que hacer derechos humanos para niños y derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo bien interesante, y por eso creo que en la Constitución tiene que partir de una base de definir el sujeto persona. Y además, nosotras como Ni Una Menos, nos damos cuenta de que está la educación sexista, etcétera, pero los feminicidios han quedado casi invisibilizados. Entonces, me parece que como feministas tenemos, las feministas que vayan a estos espacios, trabajar por los derechos, digamos, individuales, y que no solamente las mujeres, obviamente aquí el feminismo abarca todo, no solamente partimos de las mujeres, que parte de una opresión y de una discriminación, pero tiene que ver con toda la sociedad. Así que me parece que la Constitución ahí hay que estar muy, muy atenta a cómo se define el sujeto persona. Y quiero preguntarte, en Suecia la prostitución es ilegal. ¿Es violencia de género la prostitución? Absolutamente. Ya, o sea, debiera estar penalizada. Yo soy ¿cómo se dice? Abolicionista. Ya. Abolicionistas hablan de, y sin embargo, a pesar de que estoy contra la prostitución, obviamente no estoy en contra de las prostitutas. Creo que las prostitutas se tienen que organizar, sindicalizar, tener derecho, tienen que tener incluso una jubilación, ¿te das cuenta? Mientras exista. Por eso te preguntaba, porque es un trabajo. Es un trabajo. Lo que pasa es que, pero espérate, sí, es un trabajo que incluso Silvia Federici, que es una filósofa italiana muy importante, Silvia Federici dice que es un trabajo, tanto como otro, es un trabajo, pero resulta que tú trabajas con algo que es súper propio en lo humano y que tiene que ver con la intimidad. Entonces, la intimidad al final está siendo acaparada por medios económicos. Entonces, cuando hay relación económica para abarcar tu intimidad, eso es una explotación y tiene que ver con un usufructo de tu cuerpo, porque a lo mejor una mujer puede estar con muchos varones y un varón con muchas parejas, pero tiene que ser dicho, porque resulta que el poliamor ha existido, pero siempre lo han ejercido los varones. Oye, bueno. Jimé, está muy buena la conversa, es como para andar con un matecito, pero yo quiero preguntarte, nuestro programa se llama La Receta, que puede ser de cocina, de todo. Yo quiero tu receta del día o de tu vida, pero en 2 palabras. ¿Cuál es la receta que tú nos envías? Pucha, no tengo receta, la verdad. Lo único que puedo decir es que cuando uno está en algo y ve, digamos, injusticia, etcétera, hacia el resto, hay que movilizarse. No te puedes quedar ahí. Es decir, me parece que
Bien, Jimena, te Muchas agradecemos, gracias, te Jimé, agradecemos. Te agradecemos mucho, pero también hemos aprendido cosas. Hemos aprendido hartas cosas. Buen día. Gracias. Ya regresamos con La Receta TV. Doctor, ¿qué edad es la mejor para operarme en la papada? La mejor edad prácticamente no existe. El problema es la piel. Si la piel está con colágeno, es joven y hace solamente una lipo, vas a tener una buena retracción en tu papada. El problema es si tienes 50, 55, ha sido fumadora, con mucho sol, va a tener que haber una cirugía un poquito más grande con cicatrices. Centro Médico Dermoestético, ubicado en Avenida Nueva Providencia 2135, oficina 304C, Providencia. Hoy vamos a hablar sobre el acné en los adolescentes. Primero, importante saber que el acné es una enfermedad inflamatoria de la piel y una enfermedad causada por múltiples causas, no solamente una. Hay una condición genética, pero también es causada por otro tipo de factores. Lo importante para entender lo que es el acné, tenemos que mirar la primera imagen, donde se ve esta imagen de un poro, donde hay un vello que sale por el poro y además hay la glándula sebácea secreta el sebo que también va a salir por ese poro. Entonces, ¿qué pasa? Ese poro, por un exceso de queratina que tiene la piel, se va taponeando, se genera un tapón y ese exceso de grasa no puede salir del poro. Al no poder salir del poro, se queda ahí atascado, taponeado y se empieza a infectar. Lo que se conoce como un comedón abierto o un comedón cerrado. Y así parte el proceso del acné. Entonces, en ese comedón donde quedó esta grasa atascada, es caldo cultivo para la bacteria responsable del acné. Entonces, como vemos en la segunda diapositiva, vemos una cara donde es posible encontrar estas secuelas del acné, que se ven con espinillas, comedones o los famosos puntos negros, y de repente cicatrices. La zona más habitual del acné es en la parte de la cara, la zona T, que es la frente, la nariz, el mentón, a veces las mejillas y la parte superior de la espalda. Ahí es donde se pone los granitos, donde están las espinillas, donde está lo que nos molesta. Ahora, el acné tiene solución. Es importante saber que cuando tenemos algún conocido, un hijo, un sobrino, con acné, con un par de granitos de espinillas, es importante mandarlo al dermatólogo. Sí, al dermatólogo porque es él quien va a prescribir un tratamiento, ya sea oral con medicación o ya sea tópico. Y nosotros, como cosmetólogas, lo que sí podemos hacer es limpiar esa piel, es sacar ese exceso de sebo que está en la glándula y ir limpiando y mejorando la apariencia. Y en casa, muy importante, ¿cómo cuidamos la piel del acné? Muy fácil. Primero, siempre utilizar un limpiador en forma de mousse o gel, ¿ok? Ya que la crema o la loción limpiadora son mucho más aceitosas y el problema que tiene el acné es que hay un exceso de glándula sebácea. Entonces recomiendo un gel o uno tipo soufflé. Bueno, luego de que limpiamos la piel, tenemos que tonificar la piel. ¿Cómo la tonificamos? Con un tónico. Este tónico viene a terminar de limpiar bien la piel y viene a equilibrar el pH de la piel para poder estar lista para recibir otros tipos de cosméticos. Y como tercer paso importante, hidratar. Tenemos que hidratar la piel del acné. Con una hidratación que sea oil free está perfecto y la piel va a funcionar. Y como último paso, y no menos importante, es usar un bloqueador solar. El acné y todas las pieles necesitamos un bloqueador solar porque el sol va a hacer acrecentar todo lo que sean manchas, entonces necesitamos cuidar esa piel. Clínica de Estética Quantum, ubicada en Pérez Valenzuela, 1551, Providencia. Estamos viendo La Receta TV.
Para cerrar esta interesante y educativa jornada, nos acompaña el doctor Patricio Fuentes, neurólogo, especialista en deterioro cognitivo, el cual conversará sobre los mitos y verdades del Alzheimer. Y ahora tenemos al doctor Fuentes, que nos va a hablar de cosas que realmente usted, lamentablemente, a todos nos puede suceder. Fundamentalmente, la patología de Alzheimer. Oye, yo le puedo Realmente- dar la bienvenida a, bueno, doctor Patricio Fuentes, dijiste. Patricio, y el apellido de él es el Gugli- Pato Fuentes. porque el yo Pato en Fuentes Concepción- Guglielmetti. Sí, Guglielmetti. y es italiano. Ya. Absolutamente Pero el italiano. Pato Fuentes estudió en Concepción y les quiero decir, las mujeres morían por el Pato Fuentes porque era regio. ¿Y por qué morían? ¿Ya no se muere el regio, doctor? Estupendo. Entonces yo le quiero decir que era mi compañero y todavía es, y es top en neurología. Así que, Bien, pues, bienvenido, doctor Fuentes. Tan lindo se ve en pantalla como nosotros. regio. Doctor, Muchas gracias por la invitación. gracias. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer al doctor Fuentes es ¿qué es el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad del ámbito de la neurología y acontece que por causas que no se conocen bien, ciertas zonas del cerebro empiezan a perder sus neuronas, de tal modo que la persona en una etapa de la vida, habitualmente en la edad mayor, eso es lo más frecuente, comienza con un declive de su inteligencia general, de su memoria, de su capacidad de atención, de concentración, de lenguaje. Esto se acompaña de muchas veces de alteraciones de la personalidad y el comportamiento y de pérdida de la autonomía, de la capacidad de arreglárselas en la vida solo, sin compañía, sin ayuda. De tal modo que la persona rinde por debajo del nivel que le corresponde, producto de una enfermedad cerebral que desgraciadamente es de causa degenerativa, por lo tanto progresiva. Oye, doctor, ¿y existe la estadística qué porcentaje de la población envejecida pase la enfermedad que es bien malagradecida con la gente, el Alzheimer? Claro. Bueno, lo que pasa es que la medicina siempre se esmeró con el anhelo de la longevidad, de tal modo que las sociedades envejecidas justamente tienen muchas personas mayores. Sin embargo, esta trayectoria hacia una avanzada edad se paga, ¿no es cierto?, con el precio de la demencia, de tal modo que se estima que un porcentaje muy significativo de las personas más mayores desarrollan una demencia y la mayoría de ellos son enfermedad de Alzheimer, alrededor de un 60-70%. En Chile, nosotros calculamos que hay más de 200.000 personas con demencia, la mayoría de ellos con Alzheimer. De modo que, en general, se dice que alrededor de un 8 a 10% de la población arriba de los 65 años de edad tiene un proceso demenciante. Y esta prevalencia se llama, este número, se va duplicando cada 5 años a partir de los 65 años. De modo que, en el censo del 2017, en el censo nacional, habían casi 5.000 personas que tienen más de 100 años en Chile. Pero yo les garantizo que prácticamente la totalidad de esas personas de 100 años que están en Chile no tienen una capacidad intelectual normal, han perdido esas habilidades y por lo tanto tienen una demencia. Eso significa que en la práctica cuando uno envejece se va a demenciar, no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Sí. Oiga, Doc, ¿y cuáles son los síntomas en que yo estoy en mi casa y me podría dar cuenta que mi abuelito o mi marido está teniendo? ¿Cuáles son los síntomas más importantes? O uno mismo. O uno mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, esta enfermedad en la forma típica, que es la forma que se llama amnésica, que comienza con la memoria y varios subtipos que se llaman, se confunde inicialmente con la vejez normal, porque en la vejez normal uno puede de repente tener pequeños despistes, puede olvidar un nombre, no se recuerda exactamente a qué iba a la cocina, se pone un poquito más lento para tomar decisiones, y esas manifestaciones, si son increciendo, se van progresando, son prácticamente todos los días, son advertidas por otras personas de la casa o del trabajo, y esto va provocando una pérdida de la seguridad personal, eso es muy sospechoso de que está habiendo una demencia incipiente. Oye, ¿y la progresión, doctor,
¿es siempre la misma o depende de qué? Por ejemplo, pensando en una paciente de 70 años que ya empezó con un pequeño Alzheimer, la progresión al año, a los 2 años, a los 5 años, ¿eso es absolutamente, no está definido o sí está definido? Predecible, impredecible. Depende de 3 factores. Uno depende de la propia patogenicidad que tenga esa enfermedad en el cuerpo que la alberga. Si nosotros 3 tenemos COVID, lo más probable es que tengamos sintomatología diferente, ¿no es cierto? Perfecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, depende de lo que se llaman las comorbilidades, de cuántas enfermedades concomitantes tenga. Porque no es lo mismo tener una enfermedad de Alzheimer pura que tener una enfermedad de Alzheimer asociada a una diabetes descompensada, a una insuficiencia renal, a una insuficiencia cardíaca. Y por último, depende también de la calidad de los cuidados. Nosotros cuando nos preguntan, oiga doctor, ¿la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento? Sí tiene tratamiento, no curativo, pero es mejor tratar que no tratar. Y eso influye en la trayectoria. Doctor Fuentes, hay varios mitos que la gente te dice, no, es la gente del sur porque cocina en ollas de aluminio, y así te van diciendo y uno se va llenando de mitos. Y como hay tanta gente escuchándonos ahora, ¿cuáles son los factores que influyen para desarrollar un Alzheimer? Claro. Existen lo que se llaman los factores de riesgo no modificables, que son 3. Uno es la edad, que no la podemos modificar, a mayor edad, mayor riesgo. Segundo, el sexo femenino, por razones que se desconocen, tiene mayor prevalencia la enfermedad de Alzheimer en mujeres, se invocan razones hormonales, etc. Y por último, la carga genética familiar. Esos son factores no modificables. Pero hay 12 factores detectados al día de hoy que tienen una asociación directa y que pueden ser modificables con el riesgo de desarrollar demencia en el futuro, entre los cuales se incluye desde temprana edad la baja educación, posteriormente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, el sobrepeso, la obesidad, los traumatismos de cráneo, los golpes en la cabeza, las depresiones no tratadas, la sordera, etcétera, etcétera. Son 12 factores que pueden ser intervenidos y se estima hoy día, de acuerdo a una evidencia muy reciente, de que si uno interviniera en todas las etapas de la vida, en el ciclo vital, estos 12 factores de riesgo, uno tiene una chance de modificar hasta un 40% la probabilidad de desarrollar demencia en el futuro. Doctor, fíjese, perdón. No, doctor, es muy interesante. Por ejemplo, pensemos en alguien que ha leído toda la vida y sigue leyendo a lo largo de toda la vida, sigamos, 65, 70, 75 años, hace puzzles, hace esto, ¿cómo se llama? Sudoku. ¿Ayuda de algo o es solamente mito lo que acaba de decir Pati, que esto sirve para no desarrollar un Alzheimer tan precoz? Sí, eso es una realidad, eso se llaman los factores protectores. Porque hay un fenómeno que es muy especial y que eso es importante que la gente lo sepa. No todo el mundo que tiene las lesiones de enfermedad de Alzheimer en su cerebro, que hoy día se pueden detectar hasta 30 años antes de que aparezcan los síntomas, a través de una serie de tecnologías, va a desarrollar en vida la enfermedad de Alzheimer. Puesto que hay personas que fallecen a avanzada edad por un accidente cualquiera y ocurre que se le hizo la autopsia y el cerebro estaba lleno de lesiones de tipo Alzheimer, pero nunca en vida tuvo ninguna manifestación de defectos de memoria o de lenguaje. Perdón, ¿cuál es la zona del cerebro, doctor, que afecta más? ¿Perdón? La zona del cerebro orgánico. Claro, se inicia en la forma clásica en las regiones temporales, lo que se llaman los hipocampos. Perfecto, en el hipocampo. De memoria, los lobos temporales. Entonces, hay personas que tienen una capacidad que se llama la resiliencia cognitiva, que depende de la reserva cognitiva, que en el fondo tiene que ver con la cantidad de sinapsis, de conexiones, de la frondosidad de redes neurales. Entonces hay personas que teniendo mucha lesión en el cerebro de la enfermedad, producto de estos mecanismos de compensación, es como un árbol frondoso, con mucho follaje, que aunque venga una tormenta, el árbol queda bien paradito con sus hojas ahí. Es lo mismo que el bypass, el infarto en gente joven, no es lo mismo que el infarto del hombre que tiene 70, 75, que ya se hizo bypass por todos lados, lo mismo, me imagino. Exactamente. Entonces el aumento de la actividad intelectual, a propósito de lo que decías tú, por supuesto que es importante porque
el efecto de aprendizaje se agarra de lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro siempre de generar nuevas conexiones. No es más inteligente el que tiene más neuronas, sino que el que tiene mejor cableado cerebral. Claro, tienen más conexiones. Perfecto. Sí. Oiga, Doc, y si el Alzheimer le da a la gente sobre 65 años, créame que es súper importante lo que usted nos ha dicho. Imagínense, nosotros somos médicos y la gente que está escuchando esta información de una persona tan especialista como usted. ¿Existen Alzheimer en gente joven? ¿Usted lo ha visto? ¿Y a qué se debería? Claro. Bueno, en realidad se habla más bien del síndrome Alzheimer porque en el fondo alberga muchas enfermedades un poco distintas en algunos aspectos, los aspectos clínicos, los aspectos biológicos. La forma clásica es la típica que se inicia tardíamente después de los 65 años y comienza con defectos de memoria que uno conoce en forma habitual. Sin embargo, hay un porcentaje que es bajo el 10% del total que se inicia en forma temprana. Se llaman demencias de inicio temprano. Entonces, ¿hay enfermedad de Alzheimer en gente joven? Sí la hay, pero es infrecuente. Los casos más jóvenes incluso comenzaron a los 30 años de edad. Muchas veces, en estas personas que tienen un Alzheimer muy joven, son formas genéticamente determinadas, donde la mayor parte de su familia tiene algunas alteraciones específicas genéticas en algunos cromosomas que determinan una mayor susceptibilidad para que se desarrolle la patología de la enfermedad, porque la enfermedad al final depende de un comportamiento anormal de ciertas proteínas que todos tenemos en el cerebro. Entonces, en estas personas jóvenes, esas proteínas anormales se depositan mucho más precozmente. Yo sé que usted me va a decir, no tengo idea la respuesta que quiero que me dé, pero yo sé que no me la va a dar. Pero fíjese que usted dijo antes, doctor, que fallecen antes que le dé de un accidente automovilístico, por ejemplo, y iban a tener Alzheimer a los 65. ¿Quién sabe? Esto es una teoría que le acabo de inventar, ¿eh? ¿Quién sabe que en la vida pasada el tipo iba a tener Alzheimer y no lo tuvo? Y toma esta vida nueva, pues yo creo en la reencarnación, y toma Alzheimer a los 30 años. ¿Se fija? Eso es elucubración pura, pero puede ser. Yo estoy hablando de ancestrología y de vidas pasadas. Podría ser. Claro, ahí en ese campo, claro, completamente incompetente. Exactamente. Claro. Por eso yo sabía que me iba a responder eso, pero... ¿Qué le preguntáis? Porque interesante, ¿o no? Puede ser, ¿o no? ¿Alguien se lo había propuesto así o no, doctor? No. Pero hay algunas corrientes con miradas alternativas de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, hay algunos investigadores muy serios, muy prominentes, que dicen que la enfermedad de Alzheimer no existe, por ejemplo, que solamente es envejecimiento cerebral. Y hay una serie de alternativas terapéuticas que van un poquito más allá de la medicina ortodoxa, así que todo tiene cabida. En una enfermedad que es bien compleja e incomprensible, donde nosotros no tenemos una oferta terapéutica que sane totalmente a los pacientes, todo es bienvenido. Sí, oye, en la Mayo Clinic estuvimos revisando, antes de invitarlo a usted, doctor, que hay un síndrome disejecutivo progresivo. Eso es en hombres menores de 50 años, tengo entendido. Eso lo leímos en realidad, no es que lo haya sabido. ¿Es así? ¿En Chile se da ese síndrome disejecutivo? Claro, se llama síndrome disejecutivo progresivo. Es una entidad que fue comunicada recientemente, pero que se sospechaba hace tiempo. Esa es una variedad de Alzheimer, porque como decía hace un rato, existe la forma clásica, pero existe una variedad de Alzheimer que es solamente del lenguaje. Se llama APP logopénica. Existe una variedad de Alzheimer que es solamente con fenómenos visuales al comienzo. Entonces existe una variedad de Alzheimer que comienza a temprana edad, alrededor de los 50 años, en gente que está operativa, trabajando, y que empieza a tener fallas en su organización mental, en jerarquizar las tareas, en tomar decisiones. Y claro, la mayoría de la gente dice, está estresado, tiene mucha sobrecarga laboral, entonces a nadie se le ocurre que podría tener un Alzheimer. Entonces, yo diría que en términos generales, como un consejo, cuando uno siente genuinamente que su funcionamiento mental no es óptimo, vale la pena que se haga evaluar. En realidad, esos casos que ustedes mencionan son muy infrecuentes, pero por si acaso es mejor salir de la incertidumbre. Doc, ¿y qué diferencia existe entre una demencia senil y un Alzheimer? O sea, así como que tú digas,
O sea, aparte de ir al neurólogo, con esto nos queda claro que todos debemos ir a chequearnos. No, yo no cumplí los No, 65. sí, a mí se me olvidan las cosas de repente. Yo no cumplí los 65, espérate. po. Doc, ¿cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que el término demencia senil se usó hasta hace unos años atrás, porque antes se pensaba que las demencias, ¿no es cierto?, tipo Alzheimer, no se olviden que antes hablaba de arterioesclerosis. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Claro. Entonces eso le daba a la gente mayor, y que existía entonces una demencia que era de la gente mayor, senil, y algunas demencias que eran de la gente joven, que se llamarían preseniles. Pero eso ya se obvió hace mucho tiempo, porque hoy día se sabe, como acabamos de discutir, que la enfermedad del Alzheimer es la misma en gente mayor o en gente joven. Yo me acuerdo De tal modo que el término demencia senil no es un término que hoy día se usa. Yo recuerdo, doctor, cuando hice mi internado en psiquiatría y en neurología, nos mostraban los síndromes de Korsakoff. ¿Se acuerda usted, no? ¿Eso es el Alzheimer de ahora o no? No, es que el Korsakoff es una entidad exclusivamente referida a problemas de la memoria y está vinculado a déficits vitamínicos asociados al alcoholismo en general. Ya, perfecto. Por eso que hay que darle a la gente alcohólica vitaminas para regenerar. Bien, oye, ¿Y qué es lo más nuevo que hay en cura, entre comillas, del Alzheimer, Doc? O para atenuarlo. O sea, yo voy donde ti y te digo, estoy notando que se me está perdiendo la memoria, tú me mandas a hacer exámenes y vamos definiendo esto. ¿Y qué es lo que me van a ofrecer? Si tú dices, está recién empezando el Alzheimer. Lo que pasa es que la enfermedad de Alzheimer, clínicamente hablando, puede tener una etapa que se llama leve, una etapa que se llama moderada y una etapa que se llama severa o avanzada. Pero antes de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia, viene una etapa que se llama de predemencia, que recibe el nombre de deterioro cognitivo leve, así se llama, o trastorno neurocognitivo menor. Pero hoy día, a propósito de las cosas nuevas, lo que está de moda es lo que se llama la enfermedad de Alzheimer preclínica, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. Y ahí el diagnóstico hoy día se hace con ciertos métodos que se llaman biomarcadores, en que se estudian ciertas proteínas en sangre, en el líquido de la espalda, el líquido cefalorraquídeo, o en imágenes especiales, con una técnica que se llama PET, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la etapa evolutiva en que esté la enfermedad, hay formas de intervención. Es decir, hoy día aprobado hay medicamentos cuando la enfermedad está declarada. Cuando uno tiene una enfermedad de Alzheimer, leve, moderada o severa, hay ciertos tratamientos que son paliativos, sintomáticos, que mejoran un poquito la memoria. También hay medicamentos para la conducta y los otros son terapias no farmacológicas que también son muy importantes. Pero para las etapas previas, el deterioro cognitivo leve o la condición preclínica, todavía no hay ningún tratamiento inventado. Había uno que venía muy bien. En los últimos 10 años se han desarrollado 200 moléculas nuevas para la enfermedad de Alzheimer y ninguna se ha aprobado. Esta que venía muy bien recién ahora, hace un mes atrás, terminó rechazada por la FDA, que es el organismo regulador de medicamentos de los Estados Unidos, porque no alcanzó a cumplir requisitos. De tal modo que ante la pregunta, ¿cuál es el medicamento más nuevo para la memoria de la enfermedad de Alzheimer? Se llama memantina y fue autorizado el año 2003. De tal modo que hace 17 años que no tenemos un medicamento nuevo para la... doctor, ¿estos biomarcadores se hacen a gente que uno cree, desde el punto de vista genético, que pudiese tener Alzheimer o no? No se lo hacer a cualquier persona, ¿no? Claro, no se hacen sanos, pero se hacen personas que están teniendo algunas quejas cognitivas a una edad temprana o que tienen antecedentes familiares donde uno tiene que confirmar una sospecha. Doc, ¿el Alzheimer está en el GES? Sí. Sí, está en el GES. Ya, y lo otro, si por ejemplo mi abuelita murió de Alzheimer y yo soy su nieto, ¿qué probabilidades tengo o me tengo que chequear, aunque no tenga síntomas, ir al neurólogo sobre los 50 años? ¿Cuál es la carga genética importante? En general, en la población normal, alrededor de un 8 a 10% en los mayores de 65 años tienen chance de desarrollar una demencia, que mayoritariamente va a ser Alzheimer. Pero la forma genéticamente determinada en que hay una transmisión por genes específicos es muy infrecuente. Ahora, si tú tienes un papá o una mamá con enfermedad de Alzheimer, cuando tú cumples 65 años, tu riesgo sube como al 20%. Pero si tienes
el papá y la mamá con enfermedad de Alzheimer esporádica, que se llama, cuando tú cumples 65 años, tu chance sube al 40%. Por los dos. Zurda. Doc, y ya cuando uno tiene Alzheimer, el abuelito, cualquiera, lo cuidan, o sea, la familia se puede hacer cargo, pero también va a tener que necesitar un cuidador. ¿Cómo tiene que ser ese cuidador? ¿O has llamado la pena al cuidador, el estrés del cuidador? ¿Cómo se maneja eso? Que les pueda enseñar, porque también deben haber cuidadores que nos están escuchando, TENS que están escuchando, ¿no? No, en este tema es muy importante la figura del cuidador, se llama también, ¿no es cierto?, el segundo paciente. El 85% de las personas que cuidan a un paciente con demencia en Chile son familiares. Habitualmente es el cónyuge o una hija mujer, eso es lo habitual. Así que un porcentaje en realidad más bien minoritario tiene un cuidador capacitado profesional. Ahora, el cuidador que se dedica abnegadamente, en forma casi heroica, al cuidado, ¿no es cierto?, de un familiar que está sufriendo una demencia, paga un altísimo costo por la sobrecarga emocional que significa física y además económica cuidar 24/7 a una persona que no se puede cuidar por sí misma. Oye, sí, yo quería preguntarle algo al doctor, justo estornudé. Esto se afecta primero, doctor, la memoria reciente, eso es lo que creo, ¿cierto? Sí. Ahora, ha salido mucho esto de la música, ¿ah? Que cuando tiene un Alzheimer avanzado, se le pone música a los pacientes. ¿Eso ayuda o es solo mero para ver que uno crea que se mejoran los pacientes? La verdad es que ninguna técnica no farmacológica, como podría ser la musicoterapia, por sí sola es capaz de enlentecer o revertir el proceso. Pero efectivamente, lo que se llama la memoria musical se conserva bastante tardíamente porque está almacenada en otros lugares que son más indemnes al proceso de enfermedad. De tal modo que nosotros recomendamos también la música como un aporte complementario porque tiene un componente lúdico, recreativo, que emocionalmente hace bien. Oye, Doc, mire, voy a preguntar algo, pero yo creo que esto es como importante. Los jóvenes consumen marihuana, los adultos, y también hay gente que dice, no, la marihuana es regia, hace bien. O sea, cuando nosotros, los médicos por lo menos, daña el cerebro, lo daña. Entonces, a lo mejor estoy equivocada yo, pero te quiero comentar, ¿qué porcentaje o si hay algún estudio que la gente que abusa de drogas, que fuma marihuana, que todavía su cerebro no está bien completado con su sinapsis, ¿cuál es el pronóstico de esto? Claro. Bueno, no hay una asociación demostrada, ¿no es cierto?, a través de una investigación formal que vincule abuso de drogas de cualquier tipo con enfermedad de Alzheimer. Ya. Sí se sabe que el alcohol, por ejemplo, es un factor de riesgo, bien estudiado. Ahora, claramente las drogas, sobre todo las drogas más duras, la marihuana leí hoy día que la habían sacado como una droga peligrosa en alguna organización internacional, sabemos que producen daño cerebral, eso es indudable. Hoy día existe mucha difusión, sobre todo publicitaria, de los efectos benignos que tendría como terapia medicinal la marihuana. Pero en Alzheimer, aun cuando hay cosas bien interesantes en modelos animales con cannabis, con tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto? Sí. Con los cannabinoides de la marihuana, no hay demostración fehaciente, confiable de que la marihuana sea útil para manejar alguna manifestación de las demencias en general. Ya. Doctor, queremos agradecerle infinitamente, sí, porque además supongo que la gente aprendió, pero nosotros, pucha que aprendimos. O sea, le queremos decir a las personas que si nosotros hemos aprendido, imagínense ustedes de arte de este neurólogo. Doctor, en breve, este programa se llama La Receta de vida de los invitados, los entrevistados. ¿Cuál es la receta en breve? Usted. La receta de vida. Nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado temprano para prevenir. Entonces hay un consejo que nosotros llamamos los 5 mandamientos. Primero, siempre chequéese la salud. Tiene más chance de vivir, ¿no es cierto?, más saludablemente viejo si usted se controla la salud en forma periódica. Segundo, haga ejercicio físico. La actividad física regular de intensidad moderada es útil para el cerebro. Tercero, aliméntese saludablemente, casi vegetariano, lo que se llama la dieta mediterránea. Esa es la que le hace bien al cerebro. Cuarto, mantenga gimnasia cerebral,
tal como se decía hace un rato, tenga inquietud cerebral, haga puzzles, rompecabezas, Ajedrez, todo eso. exactamente, lea, ordene fotos antiguas, escriba sus memorias, pero use su cabeza. Y por último, relaciónese más, tenga más actividad social, júntese con otras personas, cree nuevas amistades, intégrese a clubes, participe en grupos de adultos mayores, acérquese a grupos religiosos, etc. No se aísle, la actitud ermitaña no le hace bien al cerebro. Muy bien, doctor. Un aplauso cerrado de la doctora Cerda. Gracias por todo. Pato, grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Por todo lo que nos Gracias a enseñaste. ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Patito. Estamos viendo La Receta TV. Doctora, mi marido se afeita todos los días. Se le irrita mucho la cara y además le salen espinillas. ¿Qué puede hacer? Bueno, los hombres se tienen que afeitar y eso, aunque ustedes no lo crean, es una noxa, es algo que todos los días se están raspando la piel. Frente a esto, tenemos que usar cremas hidratantes. El hombre no importa que le saque a la mujer, da lo mismo. Hidrátese como sea. Segundo, no se coloque el perfume sobre la piel porque el perfume tiene muchos alergenos y también mancha. Por lo tanto, se lo coloca aquí, donde usted quiera. No se coloque mucho perfume porque es muy irritante. Las cremas con olor fuerte y con perfumes también son irritantes. Y cuando a usted le salgan estas espinillitas que usted dice, tenga cuidado porque aquí hay infecciones permanentes de la piel, hay bichitos que están en nuestra piel normalmente y de repente despiertan. Si tiene muchas espinillas, yo le aconsejo no se afeite, vaya a su dermatólogo, le van a dar probablemente una crema de antibiótico o a lo mejor un antibiótico a tomar por 7 días y va a andar estupendo. Clínica de Estética Quantum, ubicada en Pérez Valenzuela, 1551, Providencia. Centro Médico Dermoestético, ubicado en Avenida Nueva Providencia, 2135, Oficina 304C, Providencia. Estamos viendo La Receta TV. Oye, Pati, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste? Estoy impresionada por lo que he aprendido, por lo que yo sé que nuestras personas que nos van a ver van a aprender, van a salir de las dudas. Los invitados han sido, pero espectaculares. La dirección del programa anduvo bien, ¿eh? Invitaron buenos entrevistados. Espero que nosotros lo hayamos hecho bien y espero que a ustedes les haya gustado lo que nosotros hicimos también. Síganos. ¿Dónde? ¿Dónde? En YouTube se llama el programa La Receta TV. Nos tiene que escribir qué temas quiere, si tiene preguntas, de verdad, felices le vamos a contestar. Queremos que sea un programa de ustedes, para ustedes y con nosotros. En Twitter, @LaRecetaTV, Facebook. Yo creo que ustedes son parte de lo que estamos haciendo. Eso es lo importante de que ustedes lo sepan. Nosotros estamos contentos. Esperamos que ustedes también estén contentos. No, además ¿cierto? que en la calle nos dicen cuándo van a volver. Ya volvimos. Volvimos. Con buenos temas, buenos invitados y eso es lo importante. Cultura es salud de cerebro. Eso nos dijo el neurólogo además. Yes. Gracias por todo. Muchas Estamos gracias, viendo, ¿no? muy amable. Chao. Con el auspicio de Centro Médico Dermoestético y Clínica de Estética Quantum, presentamos La Receta.